Buenos días. Bienvenidos a la clase sobre renta diferencial. Lo que vamos a discutir ahora es qué ocurre con las ecuaciones de precio cuando tenemos un factor que no es reproducible. Es decir, hasta ahora veníamos estudiando situaciones en las que todos los medios de producción, todos los inputs, eran factores reproducibles, bienes de capital, y había trabajo, que era un factor no reproducible, pero que estaba ofrecido en cantidades potencialmente ilimitadas, o por lo menos más que ilimitadas, no constituían una restricción a la producción. Acá lo que vamos a estudiar, incorporar, es el caso de un factor que además tiene la tierra, que además de ser un factor no reproducible, como el trabajo, eventualmente va a estar limitado en cantidad. Hay dos casos de renta, esto es lo que se conoce como teoría de la renta, diferencial, ya vamos a ver por qué la palabra diferencial, que es el caso de renta extensiva, en la que la escasez de la tierra se manifiesta en la necesidad de utilizar distintas calidades de tierra a medida que aumenta la demanda, por ejemplo, de trigo. Hasta el momento cuando se producía trigo, nosotros implícitamente suponíamos que que la tierra era libre, y además que no solo que era libre, sino que toda la tierra era de la misma calidad. Ahora vamos a empezar a ver qué pasa cuando progresivamente, cuando va aumentando la tierra, la necesidad de tierra, se necesita utilizar tierra que es de distinta calidad. Y el segundo tipo de renta que no vamos a estudiar aquí es el tipo de renta intensiva, en la que lo que utilizamos es la misma calidad de tierra, pero modificamos la intensidad con la que aplicamos distintos métodos productivos en esa misma calidad de tierra. ¿Y por qué modificamos la intensidad? Bueno, esencialmente la modificamos porque los distintos métodos son más costosos, unos que otros, pero permiten producir mayor cantidad de trigo, por ejemplo, en la misma cantidad de tierra. Y cuando la demanda aumenta, tenemos que recurrir a métodos más costosos porque con los métodos viejos, aunque más rentables, no se puede producir el trigo que todos requieren. Vamos a suponer que hay un único bien agrícola, que es el trigo. Vamos a suponer que todo el capital es circulante, es decir, que, como venimos asumiendo hasta ahora, los medios de producción se compran el 1 de enero y el 31 de diciembre no queda ningún medio de producción. Todos los medios de producción son utilizados, son transformados para producir el producto. Vamos a suponer que todas las mercancías son básicas, o sea, todas las mercancías son necesarias directa o indirectamente en la producción de todo el resto. Vamos a asumir que el trabajo entra directa o indirectamente en la producción de todas las mercancías, que el sistema es viable, es decir, que es capaz de producir excedente, y vamos a considerar K bienes industriales y H calidades distintas de tierra. Ahora vamos a ver qué significa eso. Y vamos a trabajar con un salario real dado. O sea, la variable exógena, en general, va a ser el salario real. Estas son las ecuaciones de precio en un sistema que tiene renta extensiva. Y que, en realidad, las primeras K ecuaciones, A hasta K, simplemente son las ecuaciones de precio de los bienes industriales. El bien A, en la cantidad A, total, necesita A sub A unidades del bien A al precio PA, B sub A unidades del bien B, para producir la cantidad total A. A diferencia de las ecuaciones de precio unitarias, acá
A sub A es la cantidad total para producir la cantidad A necesaria del bien A, B sub A es la cantidad total del bien B para producir la cantidad A, y así sucesivamente está el bien K, que es el último bien industrial, que nos indica la cantidad K necesaria para producir la cantidad A del bien A, y no la cantidad unitaria. Si yo quisiera obtener la cantidad unitaria, lo único que debería hacer es dividir a izquierda y a derecha por el bien A, por la cantidad A, y entonces el coeficiente A sub A sobre A me daría la cantidad, en este caso minúscula, del bien A necesaria para producir una unidad del bien A. B sub A sobre A me diría la cantidad total del bien B necesaria para producir una unidad del bien A, y así sucesivamente. Y donde Z es el trigo, el bien agrícola, que también se utiliza como insumo en la producción del bien A, en la producción del bien K y en la producción del bien Z mismo. Entonces, las primeras K ecuaciones son las ecuaciones de los bienes industriales, a los que se les carga una tasa de ganancia, que en este caso está denominada como pi, y se suma el costo laboral al salario monetario, W es el salario monetario, W, y donde LA grande es la cantidad de trabajo necesaria para producir A unidades del bien A, y L, acá debería ser L sub K, perdón, no lo puedo corregir, L sub K es la cantidad total del bien de trabajo necesaria para producir K unidades del bien K. Así que, salvo que tenemos aquí el trigo, el bien agrícola, como insumo al precio peseta, tenemos las mismas ecuaciones que son necesarias para determinar los precios de los bienes industriales. La particularidad es precisamente en que tenemos que escribir las condiciones de producción del bien agrícola Z. Y la particularidad en este caso es que el bien agrícola Z se puede producir de H formas distintas. ¿Cuáles son esas H formas distintas? Son las distintas tierras en las que se puede plantar trigo para producir trigo. ¿Cómo lo notamos a esas H formas distintas? Bueno, A sub Z1 es la cantidad del bien A necesaria para producir Z1 unidades del bien Z en la tierra 1. B sub Z1 es la cantidad del bien B necesaria para producir Z1 unidades del bien Z en la tierra 1. K sub K1 es la cantidad del bien K necesaria para producir Z1 unidades del bien Z utilizados en la tierra 1. Y Z sub Z1 es la cantidad del bien Z mismo necesaria para producir Z1 unidades del bien Z en la tierra Z. A eso se carga una tasa de beneficios, se pagan salarios por la cantidad de trabajo empleada en la tierra 1, y lambda 1 por rho 1 es la magnitud de la renta que se apropian los capitalistas. Lambda 1 es la cantidad de tierra utilizada para producir esa cantidad de trigo, y rho supra 1 es la renta que se paga en esa tierra. ¿Por qué distinguimos con índices, supraíndices y subíndices a los medios de producción? Porque tal vez, para producir trigo en las distintas tierras, porque tal vez, aunque se produzca trigo siempre en todas las tierras, las distintas tierras requieran no solo de distintas cantidades de trabajo, sino también requieran de distintos insumos. Producir, no sé, cultivar soja en la pampa húmeda puede requerir de distintos tipos de fertilizantes o distintos tipos de pasto que no son los que se requieren si quiere cultivar soja en Salta. O el sistema de riego puede ser distinto, o las cantidades propias de semillas pueden ser distintas. Entonces, no solo las cantidades de
el bien A pueden ser distintos, sino que para producir soja en la tierra 1 puede ser necesario del bien A, y para producir soja en la tierra H puede no ser necesario el bien A. Entonces, la particularidad de este sistema es que la renta no es la misma en todos los, a diferencia del salario, de la tasa de beneficios, la renta, que es ρ1 y ρh, no es necesariamente la misma, en general va a ser distinta, en cada una de las tierras. ¿Por qué? Porque esta renta que se le paga a los terratenientes no es la renta que se les paga por la propiedad de la tierra, como a los trabajadores se les paga un salario por ser los dueños de su fuerza de trabajo. Uno podría considerar el pago de la renta, que se considera absoluta, simplemente por el derecho a usar la tierra. Yo quiero cultivar soja como arrendatario, alquilo la tierra y por eso pago una renta. Esa renta, que es renta absoluta, tiene una naturaleza distinta a la renta que estamos considerando acá, que es renta diferencial. ¿Y de dónde surge esa renta diferencial? Surge de la distinta rentabilidad que puede obtenerse por cultivar en la tierra más fértil, y entonces, como esa tierra no permite satisfacer a toda la demanda, pongamos que es la tierra 1, es necesario para satisfacer a toda la demanda de trigo, poner en acción, activar las tierras 2, la tierra 3, la tierra H, eventualmente, que tienen una rentabilidad, que generan al capitalista una rentabilidad menor y que en principio son menos deseadas por los capitalistas, pero que necesariamente tienen que ponerse en acción porque si no la demanda no puede ser satisfecha. Pero para producir en las tierras menos rentables, como son menos rentables, la única manera de ponerlas en acción o son más costosas es que el precio del trigo suba, y las que pueden producir a un menor costo obtienen una ganancia extraordinaria que no tiende a eliminarse, a diferencia de las ganancias extraordinarias que pueden obtenerse en los sectores industriales, porque ¿cómo se eliminan las ganancias extraordinarias cuando, por ejemplo, tenemos una ganancia extraordinaria en el sector, no sé, de acero? Aumenta la oferta de acero, el precio cae hasta que se obtiene la ganancia normal. Aquí no hay forma de aumentar la producción de trigo cultivado en la tierra 1, porque la cantidad de tierra 1 es finita en relación a la demanda. Lo vamos a ver ahora más en detalle, pero eso genera que en cada tierra se genere una renta diferencial que tiene que ver con la rentabilidad o la fertilidad de la tierra en distintas condiciones. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos un sistema que tiene K ecuaciones, otro sistema que tiene H ecuaciones, o sea, tenemos un sistema que tiene K más H ecuaciones. ¿Y cuáles son nuestras incógnitas? Nuestras incógnitas son los K precios industriales, las H rentas, el salario en términos de alguna mercancía, el salario real, pero en principio el salario monetario, la tasa de ganancia y el precio del trigo. O sea, tenemos K precios, H rentas, el precio del trigo, la tasa de beneficios y W. O sea, K más H, K precios de bienes industriales, H rentas y tres incógnitas más. PZ, la tasa de beneficios y W. O sea, tenemos un sistema que en principio tiene 3 grados de libertad. O sea, tenemos que agregar 3 ecuaciones más para darle un cierre al sistema. El primer grado de libertad va a ser fijar el salario monetario, y el segundo grado de libertad va a ser eliminado fijando el precio del trigo
igual a 1. Si fijamos el salario monetario y fijamos el precio del trigo en 1, esto nos determina inmediatamente la cantidad de trigo que puede comprar los trabajadores con su salario. Si un trabajador gana 20 pesos y el precio del trigo es 1, el salario en términos de trigo son 20 unidades de trigo. Sabiendo que gano 20 pesos, sé inmediatamente cuántas unidades de trigo puedo comprar. Kilos, toneladas, etc., dependiendo de la unidad de medición. De este modo todavía tenemos un grado de libertad. Para eliminarlo, lo que vamos a asumir es que hay un tipo de tierra que no paga renta. Al menos un tipo de tierra que no paga renta. ¿Por qué? Porque esa tierra es lo suficientemente abundante, la tierra menos fértil, o el conjunto de tierras menos fértiles, que lo suficientemente abundante como para que los terratenientes, en pos de ofrecer alquilar la tierra, empiezan a bajar el precio hasta que la renta se hace 0 en esa tierra. ¿Y por qué? Porque digamos, es como, piénsenlo como un equilibrio de Bertrand, como lo que vimos en micro 1. Los salarios empiezan a caer, mejor dicho, las rentas empiezan a caer, ¿y hasta dónde? Si yo le puedo quitar la tierra, hay un capitalista que viene y me alquila la tierra a mí. Y yo, como competidor, se la puedo alquilar un poco más barato, bajo un poco el precio. Mi competidor hace lo mismo, y así sucesivamente, ¿hasta dónde? Hasta que el precio como hay superabundancia de tierra, el precio cae a 0, porque no tiene ningún costo. En el Bertrand el precio caía hasta el costo, aquí el precio cae hasta que el mínimo que puede caer, que es 0. Y entonces, ¿cómo lo formalizamos? Agregando una ecuación adicional que establece que ρ1 por ρh es igual a 0. ¿Cómo es la lógica? Bueno, los capitalistas o emprendedores empiezan a producir en las tierras más fértiles, o las que son más rentables. Supongamos que con la primera tierra pueden satisfacer a toda la demanda. Con la tierra más rentable, que ahora vamos a ver, todavía no dije cuál es la tierra más rentable, con la tierra más rentable pueden satisfacer a toda la demanda. Bueno, producen en esa tierra, solamente la más rentable, y todas las demás, incluido esa, que también es abundante, pagan una renta igual a 0. Luego, la demanda se va incrementando, hay más acumulación, más producción, mayor demanda, mayor contratación de trabajadores, los trabajadores contratan trigo, demandan trigo, entonces tenemos que activar tierras menos rentables. Entonces, con el incremento de la demanda, esas tierras menos rentables se empiezan a utilizar. Pongámosle que se utiliza toda la primera tierra y la mitad de la segunda. Todos los capitalistas que quieren empezar a producir lo van a tratar de hacer en la tierra más rentable, pero no hay lugar para todos en la tierra más rentable. Entonces será el proceso inverso al que describimos antes. Si la tasa de ganancia, por ejemplo, en la tierra más rentable es del 20% y en la tierra menos rentable es del 10%, todos los capitalistas que están en la tierra más rentable saben que si no dejan de producir, si dejan de producir en la tierra más rentable, tienen que ir a la segunda tierra más rentable y obtener una tasa de ganancia, por ejemplo, del 10% en lugar del 20%. Entonces, ¿cuánto están dispuestos a pagarles a los terratenientes para quedarse en la tierra más rentable? Bueno, la diferencia de rentabilidad que pueden realizar en la tierra más rentable en relación con la tierra menos rentable. Ese 10% de ganancia extraordinaria que realizan los capitalistas que están en la primera tierra en relación a la segunda, terminan apropiándosela en la forma de renta.
Cuando la demás, entonces, la primera tierra paga una renta del 10%, o por unidad de tierra, que no importa cómo se mida, una renta monetaria que equivale a esa rentabilidad extraordinaria. La segunda tierra no paga renta. Si todas las tierras fueran homogéneas, no habría necesidad de pagar renta, porque habría exceso de tierras y entonces todos los capitalistas podrían producir en la misma calidad. Pero como la segunda tierra necesita usar insumos que hacen que la rentabilidad, dado los precios, sea menor que en la primera, la diferente rentabilidad hace que en la primera tierra se genere una ganancia extraordinaria que eventualmente, cuando los capitalistas tienen que ir a renegociar los contratos de alquiler, están dispuestos a ofrecer hasta esa diferencia para que se la queden y se la queden los terratenientes. Cuando sigue la acumulación, se necesita una tercera tierra y la tercera tierra es la que empieza a no pagar, o sea, no paga renta, pero la segunda, que genera una rentabilidad, por ejemplo, del 10%, y la tercera una del 5%, bueno, los que producen en la primera están dispuestos a pagar un 5% más al terrateniente, porque podrían obtener como costo de oportunidad un 5% si van a la tercera. Y los segundos ofrecen un 5%, que es la diferencia entre su 10% de rentabilidad y la rentabilidad menor que se obtiene en la tercera tierra. Y de nuevo, la tercera tierra no paga renta. Entonces, así hasta que se van utilizando todas las tierras y se asume que hay una tierra que es lo suficiente, la última tierra es lo suficientemente abundante para que no pague tierra, para que no pague renta. Ahora, ahí describí cómo opera el proceso de cultivo de la tierra más fértil a la tierra menos fértil. Lo que todavía no hicimos fue ver cómo hacemos para determinar cuál es la tierra más fértil. O sea, cuál es la tierra que primero se pone en uso. Entonces, la forma es la siguiente. Tomemos una ecuación del trigo arbitraria. A ver, voy a volver a las ecuaciones. Acá tenemos K ecuaciones y H ecuaciones del trigo. Agarremos las primeras K ecuaciones y agarremos la primera ecuación del trigo. Supongamos que para producir trigo no se paga renta, o sea que esta renta es 0. Acá tendríamos entonces, fíjense, K más 1 ecuaciones para determinar K más 2 incógnitas. ¿Cuáles son las K más 2 incógnitas? Los K precios, K más 1 precios, perdón, K más 1 ecuaciones para determinar K más 3 precios, que son los K precios industriales. El precio del trigo, acá tenemos K más 1, el salario y la tasa de ganancia. Entonces, con el numerario y fijando el salario real, el sistema queda determinado. Batería. Con el numerario y el salario fijado exógenamente, el sistema de K más 1 ecuaciones queda determinado. Es un sistema que no se distingue en nada de todos los sistemas que veníamos utilizando hasta el momento. Eso nos determina, a partir del análisis que hicimos las clases anteriores, una curva WR. Por ejemplo, la curva alfa, que relaciona, a partir de estas ecuaciones, podemos ir simplificando y obtener una relación entre el salario en términos del numerario y la tasa de beneficios. Por ejemplo, la curva alfa. Podemos hacer lo mismo ahora, suponiendo que la tierra menos fértil es la tierra 2, o si quieren la tierra H, que es la que ven aquí. Tenemos K ecuaciones, solo se activa la tierra H,
K más 1 ecuaciones, la renta en la tierra H0, y tenemos K más 1 ecuaciones que no pagan renta. O sea, que determinan los K precios industriales, el precio del trigo, la tasa de beneficios y el salario. Con el mismo procedimiento, el sistema queda cerrado una vez que se fija el salario y el numerario. Y eso otra vez nos permite determinar otra curva WR. Y eso lo podemos hacer H veces. Aquí hay solo dos curvas graficadas, pero eventualmente podríamos tener H curvas WR, una para cada método activado del trigo. Entonces, supongamos que el salario en términos del numerario que fijamos exógenamente es W1. Si fuera un sistema, como ya vimos cuando vimos selección de técnicas, si fuera un sistema en el que se producen bienes industriales únicamente, el salario sería W1 y la tasa de ganancia sería la que viene asociada a la técnica que permite pagar la tasa de ganancia más alta. O sea, Pi1 alfa sería la tasa de ganancia del sistema. Y ahí terminaría la cuestión. Sin embargo, cuando aumenta la producción de trigo, toda esa producción de trigo, como vimos, no puede ser satisfecha con el uso de la tierra alfa, por ejemplo, la tierra 1. Supongamos que la tierra alfa es la tierra 1. ¿Por qué? Porque la tierra alfa se acaba. La única manera entonces de satisfacer a toda la demanda es activar, poner en uso, una tierra que, noten, al salario vigente, es capaz de pagar una tasa de ganancia menor, P1 beta. Entonces, por acción de la competencia, esta tierra que paga una tasa de ganancia más baja va a convertirse en la tasa de ganancia del sistema. La tierra marginal, la que opera bajo las condiciones peores, es la que se convierte en, o la que se convierte en la que determina la tasa de ganancia del sistema. Los capitalistas que están operando en la tierra más fértil, o sea, la más rentable, que podrían realizar una tasa de ganancia más alta, están dispuestos a pagar esta diferencia al terrateniente con tal de quedarse en la tierra alfa, o hasta esta diferencia. Toda esta diferencia, entonces, es eventualmente apropiada del terrateniente en la forma de renta diferencial. Si hubiera un tercer método, bueno, pasaría lo mismo. El tercer método pagaría a este salario una renta beta 3 o gamma, o sea, una tasa de ganancia gamma, y las otras dos tierras pagarían una ganancia extraordinaria que luego sería apropiada por los capitalistas en la forma de renta. Lo interesante es que, a diferencia de lo que creen Ricardo y Marx, por ejemplo, que la fertilidad de la tierra, es decir, la tierra que primero se utiliza, la más fértil, la más rentable, depende de propiedades estrictamente naturales, propiedades físicas, lo que vemos aquí es que la tierra que se va a cultivar primero es en realidad un resultado que depende de variables históricas, culturales, etcétera, que son las que determinan el salario. Porque si los trabajadores alcanzan un salario más alto, por ejemplo W0, lo que vemos es que a ese nivel de W0, la tierra que debería activarse primero, o sea, la que permite pagar una tasa de ganancia más alta, ya no es la alfa, sino que es la beta. O sea que si por razones históricas el salario fuera más alto, los capitalistas habrían activado primero la tierra beta, porque es la que les permite realizar la tasa de ganancia más alta. Y con la acumulación y la mayor producción de trigo, como eventualmente con la tierra beta no podrían satisfacer a toda esa demanda, se verían obligados a iniciar el uso de la tierra alfa. Y esa tierra alfa, ese uso de la tierra alfa,
eventualmente que permitiría pagar una tasa de ganancia menor, P0 alfa, eventualmente generaría que la diferencia entre lo que ganaban los capitalistas de la tierra beta y los que pueden ganar los capitalistas de la tierra alfa, sea apropiado por los terratenientes en la forma de renta porque es lo que están dispuestos a pagar los terratenientes, perdón, los capitalistas para ahora cultivar en la tierra beta, que es la que les permite generar o obtener una tasa de ganancia más alta. Entonces, lo interesante es que no podemos decir cuál es la tierra más rentable, más fértil, a priori. Es decir, sin saber cuáles son las variables distributivas dadas, o sea, cuál es la variable que estamos considerando fuera del sistema, y sin saber cuál es el nivel de esas variables y de qué dependen esas variables. Como ya sabemos, todos los factores culturales, institucionales, etcétera, que determinan el salario o que determinan la tasa de ganancia, por ejemplo, por la acción del Banco Central, hacen que, eventualmente, influyan en la decisión de determinar cuál es la tierra más fértil o más rentable. Una vez que tenemos entonces la tierra marginal, las rentas de las otras tierras pueden obtenerse a partir de las ecuaciones correspondientes, ya que en cada ecuación hay una única incógnita. O sea, lo único que hacen las otras tierras, una vez que determinamos cuál es la tierra marginal, por ejemplo, si la tierra 1 es la tierra marginal, la tierra 1 no paga renta, de esta tierra 1 se determina la tasa de beneficios y los precios relativos, y por ejemplo, del resto de las tierras, acá tenemos la tierra H, lo único que se determina es, dado que ya se conocen todos los precios, incluido el del trigo, y la tasa de beneficios del salario, lo único que determina esta ecuación es la magnitud de la renta. Entonces, y eso lo hacemos con cada una de las ecuaciones. Lo interesante entonces es que la renta, en este caso, es la expresión de la escasez de la tierra, y lo que permite la renta es que todos los métodos, es decir, el uso de todas las tierras, sean igualmente rentables. Toda la ganancia extraordinaria que se obtiene en una tierra es extraída bajo la forma de renta por el terrateniente. Y como dijimos antes, si la demanda no fuera tan grande, en particular si pudiera ser satisfecha con un único tipo de tierra, bueno, la renta sería cero, porque esta renta, que no surge de la propiedad de la tierra, digamos, estamos asumiendo que la propiedad de la tierra genera una renta que es igual a cero, esa tierra genera una renta que es lo suficientemente, si la demanda de tierra es lo suficientemente pequeña en relación a la cantidad de tierra la cantidad de trigo que se puede producir en una tierra particular, esa tierra es lo suficientemente pequeña, esa producción hace que la renta sea cero. Acá tenemos ejemplificado la cosa en dos tipos de tierra. Tenemos H métodos productivos, K métodos productivos, uno para cada mercancía, hay K mercancías, y dos métodos productivos para producir trigo de distinta manera, que es el numerario, por eso no aparece P de Z. Cada uno con sus respectivos coeficientes técnicos, cada uno con su respectiva tasa, o sea, la tasa de ganancia y con su respectiva tasa de renta. Aquí lo que asumimos es que la tierra marginal es la tierra 2, entonces, fíjense que la tierra 2 no paga renta. De las primeras K ecuaciones y la última determinamos los precios relativos en términos del trigo, la tasa de ganancia y el numeral y el salario, o dado el salario y la tasa de ganancia, y de la última ecuación, de la primera ecuación, la única incógnita que tenemos es la magnitud de la renta. El resto son
todas variables conocidas. De alguna manera, entonces, la producción de trigo bajo el método más rentable, como no influye en la determinación de la tasa de ganancia ni del salario, porque el salario y la tasa de ganancia se determinaban en los primeros K métodos y en el último, la producción de trigo bajo el método menos rentable, o mejor dicho, más rentable, el que genera la renta, es como si fuera un bien no básico. Es un bien no básico en el sentido de que sus condiciones de producción no determinan la distribución, sino que lo único que se determina en esta ecuación es la tasa de renta que se obtiene bajo su producción. Vamos a hacer una pausa y después seguimos.